Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al Astrológico Semanal. En esta ocasión vamos a revisar los tránsitos planetarios desde el día 12 de junio hasta el 18 de este mismo mes. Vamos a ir viendo los tránsitos más relevantes, todas las configuraciones planetarias que podrían ser muy interesantes durante esta semana. Así que te voy a mostrar realmente lo que va a suceder esta semana y que va a ser muy relevante, principalmente el día sábado 17 de junio. Primero es que Saturno estaciona retrógrado el mismo día sábado. ¿Qué sucede? La luna nueva en Géminis. Tenemos dos cosas sucediendo esta semana que son bastante interesantes y también que nos recuerdan el movimiento de los planetas y cómo van cumpliendo su ciclo a lo largo del tiempo y sobre todo a lo largo del año. Y de eso vamos a hablar un poco más, sobre todo hablando de Saturno, más adelante dentro de este video. Así que los demás días hay movimientos, están sucediendo cosas, pero no hay cambios de los planetas hacia los signos o alguna configuración extremadamente relevante, fuera de las que hace siempre la Luna. La Luna está constantemente haciendo configuraciones, aspectos, conjunciones, oposiciones, etcétera, con todos los planetas, porque ella es la más cercana a la Tierra y también viaja a una mayor velocidad desde la perspectiva de la Tierra. Por lo tanto, este planeta o esta luminaria finalmente hace mayores contactos con los demás planetas y nos trae mayor información que podría ser relevante dependiendo de qué planetas están activados en nuestra carta este año o qué signos y qué sucesos podrían suceder durante este tiempo que viene. Así que vamos a ir directamente a mirar la semana. Nos vamos a ubicar en el día 12 de junio, que es el día lunes. Bueno, importante saber que esta semana se inicia luego de que Júpiter y Venus hicieron una cuadratura bastante intensa, bastante fuerte durante la semana anterior. De hecho, Venus, si te fijas en el diagrama, está en el grado 6 y Júpiter está en el grado 5. O sea, recién sucedió y esto es algo que se va a llevar encima, podríamos decir, durante todo el tiempo que Venus esté en Leo. Así que esta cuadratura no va a terminar ahora. Quizás va a bajar su intensidad, pero luego de que Venus vuelva a estar o venga a estar retrógrada en unas semanas más, esta cuadratura se va a volver a sentir un poco más fuerte porque nuevamente se van a acercar estos dos planetas. Entonces, ese es como por debajo lo que está sucediendo constantemente. Entonces sería bueno ubicar en tu propia carta natal dónde está Júpiter y también dónde está Venus para saber estas dos áreas que se están, como podríamos decir, intensificando porque hay una cuadratura entre estos dos planetas que son los benéficos. O sea, podrían traer buenos resultados, pero a través de un proceso que es bastante fuerte, que tiene que ver con una cuadratura. O sea, las cuadraturas, como siempre te cuento, tienen que ver con tensiones, tienen que ver con fricción, con roces, con cosas que no se entienden bien y que provocan ciertos movimientos bastante fuertes, que no son fáciles de entender a primera vista, ni tampoco de resolver. Entonces ahí tenemos, eso está por debajo. Y empezamos esta semana, el día 12, también con la luna en Aries. Entonces esta luna está regida por Marte, que está en Leo, haciendo un trígono con la luna durante este día lunes, y es lo primero que sucede este día. A eso de la 1 de la tarde, hora de Chile, ahí tú puedes ir variando, dependiendo de dónde tú estás. Recuerda que esto puede ir modificándose según el lugar donde vives y el uso horario que tienes allí. Generalmente son entre 3 horas más, 4 horas menos, dependiendo del sector generalmente donde están viendo estos videos, donde estás tú. Entonces tenemos este trígono de la luna con Marte, y esto es bastante interesante porque siempre te comento que la luna y Marte no tienen naturalezas similares. De hecho, son bastante dispares, bastante diferentes. Es difícil esta unión entre estos dos significadores, entre la luna y Marte, porque generalmente la luna quiere estar cómoda o quisiera estar más tranquila y Marte viene un poco a revolucionar las situaciones que se presentan. Ahora, la luna está siendo sumamente bien recibida por Marte desde Leo, y además están haciendo un trígono. Entonces, posiblemente si hablamos de ánimo, temperamento, las cosas que hay que hacer, va a ser mucho más fácil hacerlas durante este día porque las cosas tienen esa posibilidad, tienen ese movimiento que podría dar la proactividad
perteneciente tanto a Aries como a Leo y también a lo que significa Marte. Posiblemente la luna no es tan proactiva, es un poco más receptiva por su naturaleza femenina y nocturna, pero en este día está bastante podríamos decir, energizada. Entonces podríamos mostrar este día de luna, es una luna bastante fuerte en cuanto al carácter, bastante al hueso, bastante directa, un poco agresiva y también bastante proactiva, que tiene que hacer las cosas y que tiene que decir lo que tiene que decir. Entonces tenemos eso primero el día de lunes y luego la luna va a ser un sextil con el sol. Y esto es porque la luna ya se está acercando al sol, la luna está terminando todo este proceso de la lunación que comenzó en la anterior luna nueva en Tauro y que ya viene a terminar con esta luna nueva en Géminis. Entonces es interesante que ya se está cerrando este ciclo que tuvo bastante movimiento en los signos de Tauro y Escorpio y bueno, la última luna llena que estuvo en Sagitario, entonces que viene como un poco a desencajar, podríamos decir, el orden que venía trayendo las lunaciones y ya viene esta próxima luna nueva. Lo interesante de este momento es que la luna ya está casi oscura o está muy pequeña en el cielo, entonces hay que considerar eso. Siempre la luna es preferible que se vea si estamos buscando alguna elección o algún momento para hacer alguna situación, a menos que queramos que no sea vista o que sea hecha a oscuras, podemos decir. Entonces esta luna ya está terminando este proceso. Y esto también podría decir que nos empezamos a preparar para lo que viene el próximo mes y a entrar en nuevas formas que tienen que ver con esta luna nueva en Géminis, que va a ocurrir esta misma semana que estamos hablando, pero ya hacia el final de esta. Así que vamos a dejar un poco en pausa lo que tiene que ver con esta luna nueva en Géminis, pero sí al menos tenemos a la luna y el sol haciendo un sextil, lo cual es bueno. Cuando la luna ya entra en aversión y muy cerca al sol, la luna ya está quemada o está bajo los rayos del sol, entonces esos son momentos que no son tan fáciles para ningún planeta, especialmente para la luna, posiblemente también para Venus, entonces a tener en consideración también en esos momentos, pero en este día todavía no llega a eso, así que estamos allí en el día lunes. Ok, fui a modificar un poco la luz para que sigamos y me puedan ver aún en el video porque ya se está haciendo tarde, está atardeciendo durante este día sábado, estoy grabando el día sábado 10. Y vamos al día martes 13, la luna se alinea en Tauro. Ahí tenemos lo que ocurre este día. Y la verdad es que no ocurre mucho más. Se empiezan a sentir posiblemente las configuraciones que vienen durante este día, sobre todo el acercamiento que tiene la luna, primero con Júpiter, luego con Venus, luego con Marte y también con Saturno. Pero todo esto se empieza a mover y a ver directamente ya más hacia el día miércoles 14. Entonces tenemos primero la luna en Tauro, digamos algunas cosas respecto de ella, está bastante bien por dignidad, esencial. A la luna le gusta estar en Tauro porque Tauro es su lugar de exaltación. Ya te he contado en otras ocasiones que los planetas tienen un lugar de domicilio, un lugar de exaltación y otras cosas más que hacen de su dignidad mejor o no tan buena, y en este caso cuando la luna está en Tauro está bastante bien, está bastante cómoda porque está en el signo de su exaltación. Eso quiere decir que la luna está bien recibida y ella puede dar de lo mejor de sí, ella puede mostrar sus significados, su forma, sus maneras de hacer las cosas. Si bien depende de Venus, porque Venus es la regente de Tauro, en este caso el signo de Tauro mismo hace que la luna pueda actuar como bastante como ella actuaría quizás en Cáncer directamente. Entonces está en su exaltación. Y hacia el día miércoles 14, vamos directamente hacia el día miércoles 14, que la luna ya se empieza a mover. Lo primero que tenemos es que la luna hace una conjunción con Júpiter. Eso es alrededor de las 2 de la mañana. Entonces es realmente al inicio del día. Pasada la medianoche aquí en Chile, va a depender dónde estés nuevamente, en qué lugar del mundo estás. La luna hace una conjunción con Júpiter que es bastante favorable siempre para la luna, una conjunción con Júpiter, porque estos dos son benéficos o actúan como muy beneficiosamente o a favor de las personas o a favor del nativo o a favor de lo que se quiere conseguir. Entonces eso está bastante bueno. Una luna en conjunción con Júpiter también podría ser un momento en donde se consiguen favores, donde se consiguen algunas metas, hay algunas esperanzas que se llegan a concluir y es un momento donde puedes estar
con bastante ánimo, bastante optimismo, porque Júpiter podría traer esto. Entonces es una luna bastante animosa y bastante quizás que se quiere disfrutar a sí misma, sobre todo porque está allí en Tauro. Y como la luna está en su exaltación, puede recibir a Júpiter en este lugar, en este signo. Es recibido por la luna. Además de que Venus también aún está haciendo una configuración, a pesar de que es cuadratura. Esto también es beneficioso en el sentido de la recepción de los planetas. Júpiter está recibido y cada vez que un planeta es recibido puede actuar bastante bien. Es como que le pueden pasar las cosas en sus manos y el planeta puede actuar. Entonces, al menos tenemos que esta conjunción tiene bastantes puntos a favor durante este día, sobre todo en esta área, recuerda, de Tauro, y siempre considera dónde está Tauro en tu carta natal pensando en esta configuración. La próxima configuración que hace la luna, nuevamente la luna sigue en Tauro durante este día miércoles, es con Saturno, hace un sextil. La luna y Saturno generalmente cuando están en alguna aplicación, alguna configuración, sea de la que sea, principalmente cuando estamos en una conjunción, la luna y Júpiter, perdón, la luna y Saturno traen esta sensación de estar un poco más restringido, un poco más coartado y posiblemente un poco más reservado. Entonces puede ser que este día parta o comience con esta sensación de estar libre, tener optimismo, tener muchas ideas, pero después tener que ponerlas en acción, y quizás ponerlas en acción implique bajarlas a la tierra y ver realmente lo que se puede hacer y lo que no. Entonces Saturno, a pesar de que está en un sextil, eso es bastante favorable. No están dañando necesariamente Saturno a la Luna. Saturno es capaz de dañar a la Luna, pero en un sextil es mucho menos probable que eso suceda. Entonces al menos este día podríamos decir que es un día un poco más disciplinado, donde se puedan conseguir ciertas cosas, puedas hacer lo que tienes que hacer, aunque emocionalmente te sientas un poco más quizás débil o un poco menos optimista luego de este momento tan optimista que pasó con Júpiter. Ahora, luego de esto, durante el día, o sea, estamos hablando de situaciones que pasan una tras la otra y están todas en la madrugada, al menos en Chile. Luego tenemos una cuadratura de la luna con Venus. La luna pasando por el grado 8 hace una cuadratura con Venus. Generalmente las cuadraturas entre la luna y Venus no es que vayan a generar un mal significado necesariamente de estos dos planetas, que en general son muy armónicos entre ellos, entre la luna y Venus. Lo que sucede es que consiguen lo que pueden dar, sus resultados, a través de situaciones que son un poco complicadas, un poco como alguna rencilla entre medio, alguna situación difícil, sobre todo para sujetos femeninos, para mujeres que están dentro de tu familia, dentro de tu entorno, personas de tu trabajo, etc. Entonces, eso es algo que podría marcar luego de esta situación con Saturno, esta situación con Venus de la Luna. Posiblemente no puede descansar, quiere descansar y no lo logra. También puede ser un momento donde hay mucha pereza, no se puede conseguir lo que se quiere hacer, porque recuerda que la cuadratura, al igual que la oposición, hace que los planetas se desvirtúen un poco y no pueden actuar como ellos quisieran. Entonces la luna posiblemente con Venus quieren entregar armonía, quieren entregar unión, amalgamar, generar momentos gratos, pasarlo bien, quizás momentos que son más de conexión espiritual, tanto intelectual como en una forma más bien instintiva o como de éxtasis, pero a través de esta cuadratura se generó alguna tensión ahí entre medio. Y luego de esto, este mismo día miércoles, tenemos a la luna haciendo una cuadratura con Marte, que quizás sea el momento más complicado del día. Acá es como a las 17 horas en la tarde, entonces algo quizás va a ser más perceptible y todo, y de todos estos movimientos posiblemente es el más que se puede vivir en la sensación, porque tiene que ver más bien con enojos. La luna haciendo una cuadratura con Marte habla acerca de alguna forma irascible del temperamento, alguna pelea, discusión, alguna separación, algo que se divide, alguna situación compleja que tiene que ver con el cuerpo. Pueden haber dolores de cabeza o sale sangre, alguna herida. Generalmente Marte en una configuración de este tipo, cuadratura con la luna, puede generar ese tipo de tensiones, porque la luna finalmente resulta un poco dañada por este Marte. Ahora, la luna está en su exaltación, entonces está bastante fuerte, y ella está en una configuración superior a Marte. Entonces, puede ser que tenga algo de poder la luna frente a esta situación. Aún así, Marte siempre puede un poco causarle alguna molestia. Entonces, puede ser
alguna molestia, algún enojo, alguna situación agresiva que te haga a ti actuar agresivamente o que recibas alguna agresión, pero que no es tan evidente porque nuevamente es una cuadratura, son tensiones, roces, fricciones que son un poco que se vuelen pero no se logran distinguir del todo. Entonces ahí tenemos el día miércoles 14 de junio, este día miércoles. Avancemos. Tenemos más días de la semana, entonces vamos avanzando. Antes de seguir avanzando, te quiero recordar que estoy por lanzar un curso de astrología nuevamente. Este curso sí lo voy a lanzar una vez que hayan personas que estén dispuestas a tomarlo. Entonces, si tienes ganas de aprender astrología desde una forma fundamental, es decir, desde las bases, desde lo más mínimo hasta poder avanzar de una manera en que puedas interpretar una carta, puedes interpretar tu propia carta natal o finalmente terminar trabajando o dedicándote a la astrología, ya sea para estudiarla o para practicarla, puedes hablar conmigo, puedes escribirme a mi correo, puedes dejarme algún comentario acá. Algunas personas me han escrito por esto mismo por Instagram o por WhatsApp también. Estoy juntando un grupo. Una vez que el grupo esté más o menos ya creado, vamos a hacer este curso. Así que si quieres hacerlo, si quieres aprender, no es necesario que te vayas a dedicar a la astrología, pero si quieres aprender astrología y poder seguir un poco más quizás este tipo de videos o entender un poco más los movimientos de los planetas desde las bases, este es tu momento. Así que te dejo esa invitación allí y vamos al día jueves. Eso es lo que nos convoca ahora. El día jueves 15 de junio. 15 de junio, bueno, el movimiento que tenemos durante este día realmente no es tanto. Tenemos que hacia la noche, de hecho lo voy a adelantar un poquito para que lo veas. Vamos a avanzar un poquito la luna y hacia la noche la luna entra en Géminis y esto es a las 23 horas aquí de Chile. Eso quiere decir que el día en general, el día jueves 15 es muy similar al día 14. Es como que se arrastra un poco lo que pasa ese día porque no hay una configuración directamente de la luna y los demás planetas no están haciendo mucho más en el cielo. Así que para que al menos lo tengas ahí en mente, el día jueves la luna entra en Géminis y nos empezamos a acercar ahora sí a esta situación, a este momento. Primero en que la luna está bajo los rayos del sol, que no necesariamente es tan favorable para la luna, en dignidad podríamos decir. Y finalmente todo este proceso de lunación ya se acaba, se termina, murió y empieza otro mes lunar, vamos a decir, otra lunación. Entonces ya tenemos el día 15 y nos vamos al día directamente 16. Voy a adelantar algunas horas. Y lo primero que pasa este día es que la luna hace una conjunción con Mercurio. Entonces, antes de hacer esta conjunción con Mercurio, la luna hace una cuadratura con Saturno. Aquí quizás nos enfrentamos a una situación similar a lo que pasó el día miércoles, que la luna hizo un sextil con Saturno, ahora es una cuadratura, entonces ahora tiene un poco más el rostro de un problema, más que simplemente una ayuda o poder ser prácticos. Siempre una luna con Saturno, en general podrían traer ciertos problemas, o ciertas restricciones, o que no puedes expresar lo que quieres expresar, no puedes decirlo, te sientes limitado, limitada, o posiblemente no puedes sacar afuera lo que es necesario decir durante ese día. Generalmente estas configuraciones, las considero bastante útiles cuando hay que hacer cosas que son prácticas, como que hay que poner un poco de disciplina y no tanta emoción en el momento. Entonces considéralo como una oportunidad para hacer eso. Además que la conjunción de Mercurio está como la luna primero toca Saturno y luego Mercurio como casi en el mismo momento. Entonces es interesante que esto también te puede llevar a tu mente un poco más hacia quizás investigar algo, entender algo, estudiar algo, mucho más racional, mucho más mental. Posiblemente está esta restricción, esta cuadratura que después te permite conversar, te permite hablar. Es como esto se tiene que decir o se tiene que pensar de una manera mucho más clara. Entonces quizás Saturno con esta cuadratura confunde un poco la situación, porque una de las cosas que hace Saturno es confundir, pero con la conjunción con Mercurio podría hacer que también entre un poco la claridad y puedas finalmente saber qué tienes que hacer, como un poco de renovación mental y poder hablar, decir, comunicar.
todas estas cualidades que tiene Mercurio. La Luna y Mercurio en esto siempre podemos decir que son bastante similares, porque ambos hablan acerca de partes del alma, partes de la mente, partes del espíritu, entonces están bastante entrelazados sus significados. Entonces algo tiene que ver con la memoria, con la mente, con la razón, con la espiritualidad que está allí presente y que en cierta forma se reinicia con esta conjunción de la Luna con Mercurio, luego de esta conjunción traída por Saturno. Y luego durante este día, la Luna, el día viernes estamos allí, la Luna va a hacer un sextil con Venus. Venus está en Leo, cada vez más cerca de Marte, aunque Venus está pronta a retrogradar, entonces poco a poco va bajando su velocidad hasta que se detenga en el cielo y estacione. Al menos durante este día viernes, la Luna hace un sextil con Venus que es bastante bueno. Ambos planetas, es decir, la luminaria y Venus, están en signos que no son sus signos. La Luna está muy bien recibida porque está Mercurio allí. Mercurio es el dueño de casa en Géminis, entonces para la Luna eso es fantástico, hace que la Luna actúe bastante bien. Y Venus está siendo recibida desde en Leo por el Sol, porque el Sol puede verla a través de un sextil, entonces Venus en general puede estar bastante bien, a pesar de que no es un signo donde ella tenga mayor dignidad o puede actuar bastante o de alguna forma especial. Pero al menos durante este tiempo el Sol la ve y eso es bastante favorable para Venus. Entonces tenemos este sextil de la Luna con Venus. Esto es siempre favorable a alguna situación ventajosa, alguna situación próspera, algo favorable, algo que fluye, principalmente con situaciones que tienen que ver quizás con relaciones, con amor, con los padres, con la madre, quizás con hermanas, sujetos femeninos de tu familia, amistades, etc. Entonces, hay alguna situación que puede llegar a fluir bien, a fluir mejor después de esta cuadratura que hubo hace poco entre la Luna y Venus el día miércoles. Este día viernes podría ser que encuentre una pequeña solución o algún acuerdo que puedas conseguir a través de este sextil de la Luna con Venus. Hacia el día sábado, avancemos al día sábado, tenemos algo bastante interesante. Voy a mover el gráfico nuevamente. El día sábado 17. Y esto es lo que te decía al principio en los destacados, que tenemos a Saturno estacionando retrógrado y la Luna nueva en Géminis. Y esto todo ocurre el mismo día. Y eso es bastante interesante cuando las cosas se alinean de tal manera que ocurre todo el mismo día y nos dejan todos los demás días con movimiento, pero lo más especial está enfocado en uno solo. Tenemos dos cosas. Antes de eso ocurre que la Luna hace un sextil también con Marte, luego de hacer este sextil con Venus. Esto es al comienzo del día. Es bastante interesante también porque también implica alguna situación donde quieres poner quizás empuje, proactividad, donde necesitas moverte, porque la Luna está actuando favorablemente con esta acción de parte de Marte. Entonces, si bien Marte generalmente hace que el carácter se vuelva un poco más colérico, al tener este sextil con Marte hace que esto también se pueda volver un poco más a tu favor. Mucha energía posiblemente para actuar, para moverte. Ahora, esto quizás se contrapone con lo que viene, que es la retrogradación de Saturno. De hecho, voy a mover un poco las horas hasta que consigamos ver primero la retrogradación de Saturno. Fíjate en Saturno que está en Piscis, ya está en rojo. Eso quiere decir que estaciona retrógrado. ¿Qué significa que un planeta estacione retrógrado? Significa que en el cielo, desde la perspectiva de la Tierra, se ve como que estuviese detenido y que prontamente va a empezar a retroceder. Es decir, generalmente los planetas siguen más o menos una misma línea de curso, que nosotros a esto le llamamos la banda zodiacal, y por eso utilizamos también esos signos del zodiaco o las constelaciones antiguamente que estaban en los cielos, que hoy en día usamos metafóricamente como los signos del zodiaco, que hasta cierto punto corresponden, pero en ciertas formas no también. Entonces tenemos que Saturno desde nuestra perspectiva va a detenerse en el cielo. Y esto quiere decir que... una bocina. Bueno, esto quiere decir que Saturno ahí en el cielo también va a detener un poco sus significados o lo que está trayendo a tu vida. Saturno no hace mucho tiempo que entró en Piscis, entonces está haciendo un poco su labor, su forma de actuar en este signo.
Y cuando estaciona retrógrado, esto quiere decir que ahora las cosas se empiezan un poco a devolver. Eso es lo primero que podemos decir. Las cosas toman otro curso, se van hacia atrás, se empieza a revisar. Generalmente Saturno puede retrogradar en un signo 2, 3, 4 veces, dependiendo del tiempo que va a estar allí. Generalmente son 2 años, 2 años y medio por signo. Y más o menos son 4 o 5 veces que va a retrogradar o que pasa retrógrado a través de un signo. Entonces, en esta ocasión va a retrogradar, está en el grado 7, va a retrogradar casi hasta el grado 1 o por ahí casi muy cerca de volverse a Acuario, pero no vuelve. Y luego va a volver a estacionar directo y va a empezar a avanzar. Pero son varios meses que va a estar Saturno de esta manera. Primero quiero decirte que hay 2 videos muy especiales hechos para que tú puedas ver. El primero es uno de Saturno en Piscis que hicimos junto a Gonzalo Herrera, que está en el podcast astrológico, y también uno que hicimos junto a Gonzalo y también a Camilo Núñez, que hicimos hace nada, el capítulo 27 del podcast astrológico, donde hablamos directamente acerca de todo lo que tiene que ver primero con Saturno y el primer video que hicimos también de Saturno en Piscis. Entonces, ¿qué es lo especial que viene ahora? Es que es retrograda. Entonces, todos los significados que viene a traer Saturno un poco se vuelven hacia atrás. Y eso es quizás lo complejo. Ahora, ¿qué pasa con la retrogradación de Saturno? Porque no es necesariamente lo mismo que cuando está Mercurio retrógrado o está Venus retrógrado, porque estos planetas son mucho más rápidos, por lo tanto su tiempo de retrogradación también es mucho más corto. Entonces, esta acción se vuelve mucho más rápida y notoria. En cambio, cuando los planetas son más lentos, como Júpiter o Saturno, hablando de los planetas tradicionales, esto sucede de una manera mucho más lenta. Entonces, no es que Saturno se ponga retrógrado y de inmediato tú sepas, esto está pasando y esto otro, sino que es algo que te das cuenta a lo largo de estos meses. Entonces, para que lo tengas en cuenta, no es que Saturno se vuelve retrógrado y ¡pam!, todo cambia. Todo se vuelve atrás, todo se detiene, ¿no? Posiblemente es una detención que se va a notar durante el tiempo, mientras Saturno empieza a tomar nuevamente velocidad, mientras retrocede. Y puede ser que muchas cosas no salgan como querías, cambien, hayan reveses, un poco de rebeldía, sobre todo si Saturno está tocando tu casa 1, que sea, es decir, Piscis, que está tocando tu ascendente o algún planeta como el Sol, la Luna, posiblemente, o el grado del ascendente, o dependiendo de dónde esté también en tu carta. Entonces, para considerar, esta área de tu vida posiblemente se va a un poco mover, detener, vas a tener que cambiar de planes posiblemente en esto que está sucediendo en Piscis. Justo en la sección del video de Saturno en Piscis que hicimos junto a Gonzalo, hay una parte que hablamos de qué pasa con Saturno hablando de cada uno de los signos ascendentes, así que te recomiendo ver esa parte, quizás nuevamente, pero con esta idea en mente, de que Saturno va a estar retrógrado, entonces va a haber harto movimiento hacia atrás y posiblemente replantear todo lo que ha pasado en esa área de tu vida. Así que te invito a mirar nuevamente o a mirarlo por primera vez. Bueno, y este día también tenemos la luna nueva en Géminis y está bastante interesante primero porque Mercurio está en Géminis, entonces el regente de esta luna nueva está allí haciendo testimonio u observando todo lo que está sucediendo y eso es bastante favorable para lo que esta luna viene a implicar. ¿Qué situaciones tiene esta luna? Bueno, primero, que tiene a Saturno retrógrado, entonces tiene esta conexión con Saturno desde una posición bastante difícil porque es una cuadratura y Saturno se está devolviendo, aunque se está alejando del grado que la luna está. O sea, Saturno en este momento está detenido. Entonces, posiblemente hay algún área, sobre todo el área de Piscis, dentro de este mes que se va a notar como un área que se va un poco a detener o un poco a modificar. Vas a tener que enfrentarla de otra manera o tú vas a provocar que esto se enfrente de otra manera. Esto también puede ser. ¿Qué otros planetas tenemos implicados en esta situación? Tenemos a Venus y Marte que hacen un sextil también. Venus y Mercurio este día también están haciendo un sextil. Entonces, y eso es algo que también es muy interesante porque Mercurio está en el grado 11 y Venus está en el grado 11. Entonces, tienen algo bastante, podríamos decir, curioso durante estos días, este mes.
Estos dos planetas son también bastante armónicos, le dan un poco más de humor, un poco más de vitalidad a los asuntos, muchas más ganas de hablar, de compartir, de generar lazos que también tienen alguna forma intelectual presentes, pero que también generan una conexión, vamos a decir, romántica o emotiva de parte de Venus. Entonces está esta forma Mercurio-venusina durante esta lunación, y también tenemos a Marte presente, entonces no lo podemos olvidar. Y Marte también está haciendo un sextil con Mercurio y un sextil a la luna nueva. Entonces posiblemente hay ciertas situaciones marcianas que tienen, o marciales, que tienen que ver con un poco de agresividad, un poco más de peleas, situaciones confusas, problemas, discusiones, pero que también podrían ser vistas como ganas de hacer cosas, proactividad, movimiento, empuje, impulsividad. Todo eso está presente durante este mes. ¿Quién no está presente? Posiblemente Júpiter. Es el único planeta que no logra ver directamente esta luna, entonces no se comunica con ella. Sigue estando en una cuadratura con Venus y Marte, entonces ahí está lo complejo que está viviendo Júpiter, y está en un sextil con Saturno, que Saturno se está devolviendo hacia Júpiter ahora. Pronto vamos a tener un nuevo sextil entre Júpiter y Saturno, Saturno estando más bien retrógrado, entonces es un sextil un poco extraño, podríamos decir, pero al menos así se dibuja el inicio de este mes, con esta luna nueva en Géminis, con Mercurio presente y con estos tres planetas haciendo una configuración directa hacia la luna. Saturno desde una cuadratura mostrando lo más complejo, y Venus y Marte desde un sextil mostrando un poco más lo amable o quizás lo proactivo que tiene esta luna nueva en Géminis. Así que eso es lo que sucede el día sábado. Y ya como para mirar el último día de esta semana, tenemos que la luna se alinea en Cáncer. Voy a mover el gráfico como siempre. Lo voy a mover un día y ya tenemos la luna en Cáncer. Rápidamente la luna va a pasar a Cáncer porque esta luna nueva se da al final de Géminis, al final del signo, en los últimos grados. Entonces la luna en pocas horas más después de la luna nueva pasa a Cáncer, pasa a su hogar, lo cual siempre es muy favorable para la luna. Tiene una conexión con Júpiter pronto. Esta conexión con Júpiter siempre es favorable porque hacen una especie de recepción mutua. Júpiter está en la exaltación de la luna y la luna está en la exaltación de Júpiter, y la luna está en su propio domicilio haciendo una recepción de Júpiter. Entonces, pero ocurre a la vez mientras está Saturno comenzando su retrogradación. Entonces, este día tiene un lado muy favorable que tiene que ver con esta luna haciendo un sextil con Júpiter y esta conexión con Saturno que viene desde un trígono. Entonces, es como que se nota que hay un área que se está moviendo de una forma extraña y que va a ser distinta quizás a lo que planeabas o esperabas con este Saturno retrógrado. Pero aún así es un trígono. Entonces, podríamos decir que esta semana termina como bastante optimista, bastante mirando en el futuro, haciendo proyectos, pero sabiendo que los proyectos podrían cambiar, que las cosas pueden tomar otra forma. O al menos este Saturno nos anuncia que las cosas, si bien han cambiado por todo lo que ha pasado, los eclipses y los movimientos de los planetas, y se nos avecinan más cambios con los cambios que va a hacer Venus en el área de Leo. Igual tenemos a Saturno estacionando retrógrado y vamos a tener, bueno, en este momento varios planetas retrogradando, y un poquito más adelante vamos a tener unos más. Entonces se viene como el periodo de planetas retrógrados en el cielo. Entonces, al menos para afirmarnos, ponernos los cinturones de seguridad y tener en cuenta que esto está sucediendo. Al menos este día domingo se ve bastante tranquilo por esta luna, esta conexión con Júpiter, esta conexión con Saturno. La luna no tiene conexión con el Sol ni Mercurio, ni tampoco tiene conexión con Venus ni Marte. Entonces, si pensamos simplemente en la luna, tiene conexiones con Saturno y Júpiter. Entonces, allí tenemos lo que está sucediendo durante esta semana.
Bueno, y espero que este video sea de utilidad para ti, que puedas organizar tu semana según los tránsitos que están ocurriendo. Si hay cosas que están sucediendo y quieres comunicarlas acá también en los comentarios del video, no hay problema con eso. Si tienes dudas, tienes preguntas directamente, puedes hacerlas acá o también puedes hablar conmigo a través de Instagram, de WhatsApp, por mi página web que es maxgascon.com. Y si quieres una consulta, si quieres una sesión personalizada para mirar tu carta natal, los pronósticos anuales o alguna otra técnica, habla conmigo a través de estos mismos medios o directamente puedes programar una sesión conmigo a través de la sección de servicios ahí en mi página web. Así que espero que tengas una muy buena semana y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.